Está en el estudio Juan Carlos Gutiérrez Contreras, él es director de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias, Enrique. Habíamos tenido la oportunidad de platicar anteriormente, pero no pues de manera completa porque la coyuntura nos comió un poco la discusión y queremos volver a tener esta conversación contigo para, sobre todo, enterarnos del diagnóstico que hacen desde esta comisión, ¿no? Ok, sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Creemos que el tema de los derechos humanos es un tema que es sumamente importante en estos momentos en México y abre muchos debates interesantes. Ahora viendo la presentación, por ejemplo, ¿se debe abordar la seguridad pública con el respeto a los derechos de las personas o podemos trascender de ese debate de que se puede, que todo se vale en esta guerra contra la delincuencia organizada? Ese es un primer debate central, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las condiciones en las que se debe dar esta lucha contra el narcotráfico? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo se debe luchar? ¿Se debe respetar el Estado de Derecho? ¿Se vale la tortura de aquellas personas que cometen delitos graves o no? ¿Cómo vamos a mantener el Estado democrático de Derecho? Discusiones que se deben de tener porque está sucediendo. Está sucediendo. Y si las tenemos y las transparentamos y las debatimos, entonces se pueden encontrar soluciones, ¿no? Claro, y hay que dar abiertamente estos debates. ¿Recuerdas después del 11 de septiembre en los Estados Unidos cómo se abre el debate de la tortura? Claro. Algunos documentos que establecen que sí se permitiría la tortura. En fin, nosotros hemos monitoreado que se está disparando los índices de tortura, en concreto por parte de personas del ejército o otro tipo de personas, así como la CNDH ha presentado altos índices de violaciones a derechos humanos en este debate de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Correcto. Hablamos también un poco de los índices delictivos, no solamente de los crímenes de alto impacto, sino también de los crímenes, no quisiera decirles cotidianos porque sería como pensar que nos estamos acostumbrando a ello, pero de los de menor impacto, robo transeúnte, robo de automóviles, extorsiones. Es un tema interesante, es decir, la pregunta que surge es, si estamos depurando la policía, las policías en los municipios, que hay un punto clave y es que hay una presunción de culpabilidad del policía, claro, un tema central, lo cual es lamentable. O sea, hay policías honrados y hay policías que no, pero no podemos invertir la carga de que todo policía es un delincuente o está vinculado con el narcotráfico, y esa pareciera ser la línea que se está planteando desde el gobierno. Este policía de pronto ayuda a contener los índices de la delincuencia cotidiana, esa de que me roban la cartera, el reloj, el robo a habitación, etcétera. Valdría la pena hacer un análisis sobre cómo estamos profesionalizando la policía, porque tenemos el ejército en la calle, pero no hay propuestas concretas de profesionalización de la policía municipal o de las policías estatales, ¿no? Están más los temas estructurales, ¿no? El tema, por ejemplo, de violencia de género, sobre todo el de la mujer, los asesinatos en Ciudad Juárez y otros crímenes en contra de las mujeres en México. Bueno, desafortunadamente el debate actual de la guerra contra el narcotráfico nos ha enfocado en materia de derechos humanos hacia esta coyuntura. Sí, la presencia del ejército en las calles, etcétera. Abrumado, digamos, la discusión de los derechos humanos, la propia coyuntura. Claro. Sin embargo, hay otros temas muy importantes, como por ejemplo, si se mantiene la discriminación en nuestro país. México es un país que discrimina. Discriminamos a los migrantes, discriminamos a los extranjeros. ¿Qué sucede con el tema de los derechos de los homosexuales, el matrimonio entre homosexuales? La violencia contra la mujer es impresionante, por ejemplo, en el Estado de México. Las cifras de cómo no hay ningún tipo de políticas públicas para garantizar que las mujeres víctimas de violencia en el hogar por sus propios compañeros puedan reaccionar frente a estos temas. Hay muchos debates abiertos en derechos humanos, muchísimos, que no se han cerrado, desafortunadamente. Ese es un poco el diagnóstico, digamos, ¿no? Sí. La radiografía que hacen ustedes desde la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos sobre este tema. Y me gustaría a lo mejor irnos a lo concreto, a lo específico, algunos de los temas que platicábamos, claro, fuera de cuadro también, el tema, por ejemplo, de los indígenas, las comunidades indígenas en México. Claro. Pues mira, por ejemplo, te planteo algo. Estamos viendo en Chiapas cómo se siguen manteniendo, por poner el caso de un estado que se puede dar en cualquier otro lado, el tema del acceso a la salud de las comunidades indígenas. Se han visto casos, por ejemplo, de tuberculosis, que es una enfermedad que si no tiene tratamiento se recrudece, y hay muchos casos de tuberculosis multidrogoresistente, es decir, tuberculosis que con un tratamiento adecuado ya se hubiera curado. Chiapas es interesante, que es un estado que ha incorporado los objetivos del milenio, superación de la pobreza, etcétera, como un ejemplo importante. Sin embargo, se siguen manteniendo graves situaciones de discriminación a poblaciones indígenas, especialmente en temas de salud, educación, acceso a la justicia, etcétera. ¿Qué es el problema estructural, Enrique? Es decir, la pregunta central sería, ¿estamos avanzando en la superación de la pobreza? ¿Estamos avanzando en la superación de las causas estructurales
de la desigualdad en México, que tiene que ver con derechos humanos, obviamente, ¿no? Por supuesto, hay muy cerca de Chiapas, en Oaxaca, el tema de los afromexicanos, por ejemplo, también, ¿no? Y esta discriminación racial de la que hablabas anteriormente, no solamente con los extranjeros, sino con los propios mexicanos. Claro, exactamente. Ahora, el tema central también tiene que ver con una cultura. ¿Cómo es el mexicano respecto del otro? ¿Reconocemos al otro? ¿Lo aceptamos como parte nuestra? Hay algunas estadísticas de encuestas de discriminación. Por ejemplo, dicen que una alta población de mexicanos no viviría bajo el mismo techo con una persona homosexual o de diferente sexo. Sí. Eso plantea un debate importante desde nuestra estructura misma cultural, de si estamos siendo receptivos al otro, reconociendo al otro, o simplemente toleramos, ¿no? En la medida en que el otro no se meta conmigo, yo no me meto con él, pero lo reconocemos como sujeto de derechos, ese es un poco el debate. Y también los compromisos internacionales que ha suscrito México y que ha ratificado a través del Senado, que tienen que ver en la materia de derechos humanos, por ejemplo, con las recomendaciones de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados con la guerra sucia. Muchísimos casos. Es decir, México tiene una política dual, y yo diría que una política un poco cínica en términos de derechos humanos. Hacia afuera mantiene una posición muy abierta, habla del mejoramiento, cumple y firma tratados internacionales en toda la materia de protección de las mujeres, derechos de los niños, pero hay más de 700 recomendaciones incumplidas en términos generales en todos los temas: niños, violencia contra las mujeres, población carcelaria, migrantes, guerra sucia, desapariciones forzadas, etcétera, y aquí estamos, ¿no? Estamos exigiéndole al gobierno, al Estado, que cumpla con esos compromisos internacionales. Seguimos arrastrando todos esos pendientes, ¿no? Muchísimo. Se han ido acumulando. Hablabas tú de la guerra sucia ahora, por ejemplo. Nosotros, la Comisión Mexicana, litigó el caso de Rosendo Radilla, un caso muy conocido, que habla de lo que sucedió en México. Un activista de Guerrero, ¿no? La montaña Guerrero. Un activista en la montaña Guerrero, que es desaparecido, y hay una sentencia en la que se ordena, bueno, ¿qué pasó con estas personas? Más de 1.200 desaparecidos, ¿dónde están? Nunca los han buscado. En otros países como Argentina, Chile. Sí, ha habido un reconocimiento público, se han creado comisiones de la verdad. Hay juzgamiento, acabamos de ver a Videla en el banquillo, a Fujimori en Perú, a los generales. En México ese tema está cerrado, es decir, no hay ni un solo caso de investigación, está cerrado, hay una completa impunidad. Parece que esta intención de enterrar los problemas y tapar los ojos, los oídos, solucionaría de alguna forma o curaría estas heridas del pasado, pero pues hemos visto que la experiencia internacional, mencionada la Argentina, la de Chile, la de España, es hacerlo a través de estas comisiones de la verdad, transparentando justamente. Sí, ese es un reto que México tiene. El secretario anterior de Gobernación, cuando fue a la Corte, decía: no se puede ver el México de hoy con el México del pasado. Y nosotros decíamos, al México de hoy hay que analizarlo sobre el México del pasado, pero es un pasado muy reciente. Uno cree que esta herida ya está cerrada, y como le decían a una madre de un desaparecido en esa época, le decía: ¿usted por qué no perdona? Ella decía: ¿por qué voy a perdonar si no hay justicia? Cuando yo encuentre a mi familiar, cuando haya justicia, empiezo a perdonar. Y hablando de cambios, este nuevo cuadro al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo lo han evaluado y cómo lo han tomado ustedes desde la parte ciudadana? Bueno, nosotros como sociedad civil que interlocutamos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta nueva presidencia, hemos visto cambios importantes. Hemos visto cambios y un mayor acercamiento a la sociedad civil, una mayor preocupación por los temas de derechos humanos. Obviamente seguimos insistiendo en algo: la CNDH debe cumplir una labor mucho más radical, mucho más que cuestione mucho más las políticas y los temas estructurales. Por ejemplo, debe tener un pronunciamiento... Que duela más la mordida. Sí, debe tener un pronunciamiento claro, por ejemplo, sobre el tema del fuero militar. Debe ser clara y contundente, de decir, así como lo dijo la Corte Interamericana, el fuero militar no puede investigar violaciones graves a los derechos humanos. Y aquí quiero plantear algo importante. Cuando nosotros hablamos del fuero militar, no estamos planteando que desaparezca el fuero militar. Los militares tienen que tener un fuero y deben juzgarse por ese fuero. Lo que estamos diciendo es que una violación sexual de una mujer o una tortura no puede ser investigada por los propios militares porque no son imparciales, porque no cumplen con los estándares internacionales. Es la posición que guardan en el tema del fuero militar. En el tema del fuero militar no es desaparecer el fuero, es que el fuero se tiene que mantener, es necesario en la estructura militar. Y se tiene que reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar. ¿Qué hacer desde la sociedad civil en el tema de los derechos humanos en este marco de la discusión de Iniciativa México, Juan Carlos? Es decir, ¿se circunscribe solamente a la supervisión de que las autoridades lleven a cabo los compromisos y respeten los derechos fundamentales de su población? ¿O también tiene que ver con la promoción de proyectos, de ideas, de reforzamiento de las propias legislaciones? Bueno, estás planteando temas muy importantes. Un tema central es la adecuación del marco jurídico. Nosotros hemos impulsado y se está debatiendo en el Senado
la reforma constitucional en materia de derechos humanos, sumamente importante. El marco jurídico mexicano está trazado. Recordemos que la Constitución mexicana es una Constitución de 1917, fue pionera, fue ejemplo para la Declaración Universal, pero hoy en día está trazada. Debemos incorporar, reformar la Constitución, ya está el debate, debemos promover amparos colectivos, debemos incorporar el debate de la protección al medio ambiente en la discusión y sobre todo exigir y monitorear el comportamiento de las autoridades públicas. Creo que es un tema central, transparencia, acceso a la información, cumplimiento. Nosotros, por ejemplo, nos encargamos de denunciar, la denuncia es fundamental, denuncia de casos, denuncia de situaciones, superar un poco el temor. En el tema de derechos humanos, desafortunadamente, hay que estar dispuesto, y eso es un tema a, si bien, sacrificar ciertas cosas, ¿no? Por supuesto, es mucho más activa el rol que plan tomar. Finalmente, Juan Carlos, no quería que te fueras sin pedirte tu opinión sobre lo que se informó ayer desde el ICESI y de otras organizaciones dedicadas al estudio del tema de seguridad en México, y este rol que tomará ahora el INEGI, según se publica en el Diario Oficial de la Federación, de ser el encargado de levantar y publicar las encuestas de seguridad, el único encargado en México, se excluye de alguna forma aparte de la sociedad civil. Es sumamente complicado el tema, es decir, si le quitamos a la sociedad civil la facultad de analizar estas cifras, de plantear políticas públicas, de tomar iniciativa, ¿cómo vamos a hacer para controvertir la versión del Estado? Porque el tema también tiene que ver cómo ponderamos datos oficiales frente a datos que la sociedad civil. Si tú no tienes datos confrontados de la sociedad civil, solo tienes los datos del Estado y no vas a proponer alternativas de políticas públicas en materia, por ejemplo, de política criminal. Lo decía Alejandro Martí de México SOS, parece que el gobierno quiere que participe la sociedad civil cuando le acomoda y cuando le incomoda, pues entonces claro, ahí es donde se empieza estamos viendo, por ejemplo, que en este gobierno se han cerrado los espacios de interlocución en materia de derechos humanos. Hoy en día nosotros creemos que no hay espacios de interlocución en materia de derechos humanos. El nuevo secretario de Gobernación habló de la importancia de los derechos humanos. Nosotros estamos esperando que él nos llame. Hasta el momento no nos ha convocado a ninguna organización a discutir sobre temas de derechos humanos. El otro se despidió en una mala nota en el tema de derechos humanos. Se despidió acusándonos de defensores de la delincuencia organizada, lo cual es sumamente lamentable. Pues Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, muchas gracias por estos minutos para la otra agenda, a ver si podemos completar nuestra conversación. A ti, Enrique, gracias. Que tengas muy buen fin de semana. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más aquí en la otra agenda, no se vaya.